con el acompañamiento del día de hoy, comunicándoles que la clase está siendo grabada. Bien. En el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer acompañamiento de este seminario de metodología de la investigación, que más que todo es investigación basada o enfocada en el ámbito educativo. Mi nombre es Diana Araúz y voy a ser su facilitadora durante este curso. Quiero darles la bienvenida y vamos a compartir la pantalla. Bien, lo primero que vamos a hacer es mirar este pequeño video, que es una reflexión que nos habla de la actitud que debemos tener en la vida. Un joven viajero llegó a un lejano pueblo en el desierto. Se acercó a un hombre anciano que estaba sentado al borde del camino y le dijo: «Buen día, señor. ¿Qué clase de personas viven en este lugar?» El anciano lo saludó y le respondió con otra pregunta: «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?» El joven le respondió con cara de desagrado: «Oh, de donde vengo solo hay egoístas y malhechores, gente de malas costumbres. Sin duda, estoy muy feliz de haberme ido de ahí». El anciano simplemente le respondió: «Aquí encontrarás lo mismo». El joven siguió su camino. Más tarde pasó por ahí otro joven viajero y también se acercó al anciano con la misma pregunta: «¿Qué clase de personas viven en este lugar?» Y el anciano planteó la misma pregunta que al joven anterior: «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?» A diferencia que el anterior, este joven sonrió y dijo cosas maravillosas. «Oh, de donde vengo la gente es honesta, muy amigables y hospitalarios. Me duele mucho haberlos dejado». Y el anciano nuevamente respondió: «Aquí encontrarás lo mismo». El joven continuó su camino y otro anciano que estaba sentado cerca se acercó para preguntar: «¿Cómo es posible que des dos respuestas diferentes a la misma pregunta?» Entonces el anciano le explicó: «Cada quien lleva en su corazón el medio donde vive. Aquel que no encontró nada bueno de donde viene, no encontrará nada bueno donde vaya. Aquel que encontró amigos allá, también encontrará amigos acá, porque no hay nada más importante que la actitud que tienes ante la vida. Si vives con actitud positiva, encontrarás personas positivas a tu alrededor. Si solo te fijas en el mal, solo verás eso y te perderás de cosas y personas maravillosas. Pídele a Dios que siempre encuentres lo bueno allá a donde vayas». Si te gustó esta reflexión, recuerda que... Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario acerca de la reflexión? ¿Alguno de los participantes? La reflexión nos habla de la actitud que debemos tener como seres humanos ante la vida. Esa actitud que llevamos al lugar donde estamos, sea nuestro trabajo, sea con nuestra familia, en el lugar donde estemos, es lo mismo que vamos a recibir. Es decir, que tiene un efecto boomerang. Si llevamos una actitud positiva, ganas de trabajar, deseos de superación, motivación, pues vamos a tener una carrera de éxito. Pero si al contrario de esto llevamos desánimo, pereza, frustraciones, críticas, entonces vamos a tener el efecto opuesto. Bien, vamos a dar inicio con la descripción
del curso, nuestro curso de metodología de la investigación. Tenemos la descripción del curso. La asignatura, en este caso el curso de metodología de la investigación, está diseñado con el fin de que los alumnos o participantes destaquen e incorporen lo fundamental que es la investigación en la vida universitaria y la vida profesional. El profesional en formación estará en capacidad de esquematizar y resumir los procesos y uso de técnicas y herramientas para fundamentar adecuadamente los proyectos de investigación. Dentro del desarrollo integral se fortalecerán las esferas afectivas, cognitivas y procedimentales apoyadas con el desarrollo y utilización de herramientas de conocimiento y procesos de pensamiento. Eso es lo que es respecto a la descripción del curso. También tenemos lo que es la justificación del curso, porque se nos hace preponderante o relevante este seminario. Justificación. La actividad académica universitaria demanda la presencia activa de estudiantes copartícipes de los procesos académicos. Por ello, es necesario que los estudiantes identifiquen los aportes de la investigación a la creación de la ciencia y el saber y la trascendencia en la vida profesional. Es necesario distinguir los distintos paradigmas del conocimiento y seleccionar la metodología adecuada para un tema particular de investigación. La conceptualización de cada uno de los elementos constitutivos del proceso de investigación, su importancia, su diseño, serán la base para el acercamiento teórico-práctico para diseñar proyectos de investigación, los mismos que serán aplicados con rigor científico cuando se analice y aportar una solución eficiente de problemas del mundo real. Eso es lo que es la justificación de este seminario. También vale la pena recalcar que como institución a nivel superior, todas deben enfocarse en tres áreas: el área académica, el área de extensión y el área de investigación. Y con el firme propósito de cumplir con esto, pues es necesario que abordemos estos temas relacionados a la investigación y realizar proyectos de investigación. Por lo menos nosotros no vamos a realizar un proyecto como tal, pero sí una propuesta de investigación, pues con el propósito de conocer los conceptos básicos y los pasos básicos de una investigación. Objetivos del seminario. Objetivo general: valorar y distinguir las diferentes teorías, métodos, técnicas y procedimientos que deben aplicar en proyectos de investigación, guardando el rigor científico y promoviendo aprendizajes significativos que puedan entrelazar la teoría y la práctica educativa. Objetivos específicos: relacionar la ciencia con el conocimiento científico, el pensamiento lógico y la inteligencia. Comprender las características de la investigación y las etapas del proceso investigativo. Comprender la importancia de los métodos y técnicas aplicados en procesos de investigación científica. Identificar los requisitos mínimos necesarios para realizar investigación científica. Reconocer los factores necesarios para la elección de un tema de investigación. Plantear una hipótesis de trabajo para solucionar problemas. Formular un proyecto de investigación a partir de los conocimientos aprendidos. Muy bien. Siempre me gusta cuando vamos a iniciar un curso, un seminario, sea una materia, sea un curso cualquiera, es darle al estudiante todas las indicaciones correspondientes al mismo. En este caso tenemos nuestra asignatura a los diferentes grupos, el de didáctica y el de administración educativa. Ambos cursos están en la plataforma desde hace más de 15 días, pero es necesario hacer el recorrido y me gusta siempre
pues darle una explicación acerca de las asignaciones que vamos a realizar para que usted tenga claro qué debe hacer, las indicaciones de cada una de estas asignaciones. Así que vamos a ver lo que es la plataforma. Aquí vamos a hacer un tour por lo que es la plataforma de la universidad y vamos a iniciar con lo que es la presentación del curso. En la presentación del curso tenemos un mensaje de bienvenida. Mi nombre es Diana Araúz, mi teléfono y mi correo electrónico. Tenemos lo que es la descripción del curso, los datos del docente. Tenemos el link para los acompañamientos y la fecha de los acompañamientos que corresponden al día 7 y 21 de septiembre. Muy importante, colegas, se les recuerda que todas las actividades que usted suba a la plataforma deben ser subidas en formato PDF. Esto es muy importante porque muchas veces se escribe aquí en los mensajes, se dicen los acompañamientos, se escribe en la descripción de las tareas y algunos insisten en subir su tarea en Word. Es importante que usted suba en formato PDF. Máxime si son cuadros, máxime si son mapas porque se desconfiguran. Si usted no entrega eso en PDF, yo no se lo voy a evaluar y le voy a mandar el mensaje para atrás para que usted lo convierta a PDF, aunque ahí la indicación dice que no será evaluado. No se aceptan documentos plagiados. También es muy importante esto porque de todas las veces que he dado este curso, siempre presentamos el mismo problema. Cuando se mandan a hacer cuadros, los estudiantes a veces toman un mapa conceptual o una imagen que se encontraron en Google, la copian y la pegan tal cual. No se aceptarán documentos plagiados. También hemos tenido muchas veces propuestas de investigación que son plagiadas de tesis de internet. No se aceptará, sino que automáticamente va a tener una F. No vamos a aceptar ni imágenes copiadas, ni cuadros copiados, ni mucho menos propuestas de investigación que sean plagiadas de tesis o proyectos de investigación. Se debe respetar la fecha de entrega de las asignaciones. La administración me comunicó que todas las actividades cierran el día 30 de septiembre. Si necesita información adicional acerca de las asignaciones, entonces vea los acompañamientos. ¿Por qué se le dice esto? Porque para eso se hacen los acompañamientos, para que usted se informe acerca de las actividades o tareas a hacer. Ocurre que a veces el estudiante no lee la indicación, no ve el acompañamiento y procede de manera inmediata a llamar al profesor. Cuando el primer paso es ver el acompañamiento, luego ver la asignación y entonces en última instancia llamar al profesor, porque tratamos de que las indicaciones sean lo más claras posible. Bien, procedemos con los objetivos generales que están aquí en la plataforma. Luego tenemos el contenido del curso, bibliografía, planificación y módulo. Tenemos la bibliografía, tenemos un módulo. El módulo es para que usted utilice el material. Las tareas que usted va a hacer no son las tareas que están en el módulo. Las consignas son las que están aquí dentro de la plataforma. Esas son las asignaciones que usted va a presentar. Tenemos los criterios de evaluación, en donde tenemos que la asistencia es un 10%,
Tenemos 3 trabajos en clase que cada uno tiene una ponderación de 10%, la asignación 1, la 2 y la 3, que suman el 25%, y el proyecto final 35%. Bien, vamos a ver las asignaciones. Tenemos la asignación número 1. La asignación número 1, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la consigna? Dice, 1, dice aquí, subir en PDF. Dice, realizar un mapa conceptual acerca del concepto de investigación y sus orígenes. Lo va a hacer de la lectura de la página 1 a 6 del módulo. Luego de haber leído de la página 1 al 6, va a realizar un mapa de concepto. Recuerde subirlo en PDF, ser original. No se permitirán documentos copiados de internet. Y aquí podemos ver los criterios de evaluación de dicha actividad. Esa es la consigna número 1. Luego tenemos, en la semana 2, tenemos una asignación. La asignación número 2. ¿En qué consiste la asignación número 2? Vamos a ver. La asignación número 2 dice, realizar un glosario con los siguientes conceptos. Tenemos la lista de los conceptos. Debe presentarlo en un documento PDF. Recuerde ser original. También, si usted gusta, usted puede utilizar alguna herramienta que le permita hacer esto de manera atractiva, pero recuerde que usted lo va a subir en formato PDF. Moodle nos permite realizar glosarios en línea. Si usted tiene conocimiento, cómo se realiza un glosario utilizando la herramienta Moodle, usted lo puede hacer. Si no sabe cómo hacerlo, entonces proceda a hacer el documento como usted lo crea conveniente y lo sube en PDF. Luego tenemos la actividad 1. La actividad 1 dice de la siguiente manera. Luego de haber leído documentos relacionados al tema, el estudiante debe formular un problema de investigación de acuerdo a su área. Usted va a leer del módulo. También usted puede buscar en internet qué es un problema de investigación o cómo se plantea un problema, cómo se formula un problema de investigación. Este trabajo consiste solamente en plantear ese problema. Va a escribir la justificación por qué usted va a estudiar o investigar ese problema y los objetivos de acuerdo a su área. Solamente va a tener esa asignación, esas 3 cosas. Usted lo redacta, lo escribe, lo convierte a PDF y lo va a subir. Luego tenemos un foro. ¿Qué usted debe hacer en este foro? Solamente participar. Dice investigación cualitativa versus investigación cuantitativa. En este foro, usted va a señalar las diferencias más notables que existen entre estos 2 tipos de investigación y las va a escribir ahí. Recuerde, sea conciso, sea preciso, no es que va a escribir un ensayo. Son las características notables, se diferencian esto y esto, 4 cosas, 5 cosas en las cuales se diferencian. Luego tenemos la actividad número 2. ¿En qué consiste la actividad número 2? Dice que usted va a realizar una infografía. Aquí les he dejado un link para que ustedes puedan ver cómo se realiza una infografía. Y en esta infografía usted va a explicar cada uno de los pasos de la investigación. Puede utilizar la información que está en el módulo. Hago la salvedad.
No es solamente escribir el paso, es describir cada uno. Si usted pone revisión bibliográfica, consiste en esto, esto y esto, de una forma breve. No es que solamente va a poner los títulos, es describir cada uno de los pasos de una manera breve. Entonces usted va a descargar su infografía y la va a subir aquí a la plataforma. Y finalmente tenemos nuestro proyecto final. Vamos a ver en qué consiste el proyecto final. Dice, esta investigación puede ser individual o grupal. Puede ser hasta de 3 estudiantes. Su trabajo debe ser original. No se aceptará el plagio. Si su trabajo es copiado, no será evaluado y en su lugar obtendrá una F. El estudiante debe realizar una propuesta de investigación de acuerdo a su área. Y aquí tenemos un audio que usted puede escuchar atentamente en su casa con calma, donde se describe detalladamente. ¿Qué debe contener su trabajo? Debe contener la página de presentación con todos los elementos, su nombre, nombre del docente, el título de su trabajo, nombre de la institución. La introducción, que debe ser de media página a una página, no más de una página, no menos de media. En el encabezado, escribir el título de su trabajo. Eso es en la página que sigue. Usted inicia con el título de su trabajo y luego se va punto A, punto B, punto C y así sucesivamente. El punto A, el planteamiento del problema, que ya usted lo hizo en una de las asignaciones. El planteamiento del problema debe ser aproximadamente de 1 a 2 párrafos, no más de allí porque es una propuesta. Objetivo general, un objetivo general y 2 objetivos específicos. Luego, antecedentes del problema, un párrafo. Justificación. ¿Qué va en la justificación? Puede ser cualquiera de estas cosas que están aquí. Lo que está entre paréntesis se lo pongo a manera de guía. En la justificación puede ser el impacto social, cultural, tecnológico, económico, ambiental. Puede ser uno, puede ser varios, depende de su investigación. Luego tenemos las limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene usted para llevar a cabo esa investigación? Luego va a señalar las preguntas de estudio, que deben ser 3. Luego usted va a proceder al marco teórico. Su marco teórico va a ser de entre 7 a 10 páginas y va a utilizar el formato APA para citar, para parafrasear, margen, espaciado, en todo va a utilizar las normas APA. Luego va a señalar la hipótesis, en el cual usted va a identificar las 2 variables, la dependiente y la independiente, y las va a definir. Va a definir cada una de sus variables, la definición conceptual, que es el concepto, que significa cada una de ellas, y la operacional, que es cómo una influye y de qué manera sobre la otra. Luego va a señalar el tipo de investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa y de qué tipo. Luego va a definir la población, donde usted va a hacer su investigación. Luego va a incluir el instrumento. No va a realizar ninguna encuesta. Solamente va a incluir el instrumento que usted va a usar. Ese ejemplo, nada más. Luego las conclusiones, que van a ser en una página aparte. Usted escribe sus conclusiones. Y luego la bibliografía. Aquí sí quiero señalarles algo. Y esto sí está a su libre albedrío. Aquí donde tengo marcado hipótesis. Eso es si usted decide hacer una investigación cuantitativa. Si su investigación es cualitativa, entonces va a señalar su pregunta de estudio y la variable que usted va a investigar.
Esto es lo que es referente a cada una de las actividades que usted va a hacer durante este curso, las cuales vamos a ir tratando de explicar en el día de hoy, en este acompañamiento, lo que son los tipos de investigación, para que usted tenga claro cada uno de los tipos de investigación que existen y los pasos de la investigación. Pero estas son las asignaciones que va a hacer usted durante este seminario. Bien, aquí queremos añadir algo y es a manera de sugerencia. Al realizar el trabajo final, el proyecto final, pareciera ser algo sumamente complejo. Bien, puede hacerlo en grupo o puede hacerlo individual. Mi sugerencia es que haga un trabajo lo más sencillo posible. Mire que es una propuesta de investigación y no un proyecto de investigación o una monografía. Lo que le va a llevar más páginas es el marco teórico. Es decir, que ese trabajo, qué sé yo, no debe pasar de unas 15 páginas. Debe ser algo sencillo, algo que se adapte a su área, a su entorno, sea preciso, sea conciso, porque es un trabajo que debe ser corto. Con respecto a lo que se señaló del plagio, créame que en esta ocasión decidí escribirlo y señalarlo, porque he dictado muchas veces este curso y siempre tropiezo con la misma situación. A veces colegas que comparten el trabajo solamente le cambian el nombre y le pasan el trabajo a 1, a 2, a 3 compañeros. De veras que para mí como docente, como facilitadora, es penoso y créame que no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres, más de 3 veces. Es penoso uno tener que estar devolviendo trabajo y tener que preguntar quién fue el que en realidad lo hizo. Otra de las cosas que de veras para mí ha sido penoso a veces es tener que copiar un link y decir, bueno, esta información la sacaste de tal tesis, esta información la copiaste de tal universidad. Y de veras que es vergonzoso tener que estar devolviendo un trabajo o tener que decirle a una persona, sacaste una F aquí en tu trabajo final porque es fiel copia de tal o cual trabajo. Créame, de verdad que esto me ha pasado muchas veces. Cada vez que dictamos el curso hay 2 o 3 personas que incurren en esto y de veras es penoso. Vamos a evitar en esta ocasión que eso no suceda, que esa situación no ocurra y por eso le digo, haga su trabajo lo más sencillo posible, conciso, preciso con sus palabras. No hay necesidad de estar copiando trabajo de otras personas. Creo que en nuestro entorno tenemos muchas cosas que investigar, muchas cosas que podemos plasmar y no pasemos por estas circunstancias a veces que es penosa. Para mí yo siento que es más penosa tener que estarle diciendo que su trabajo tiene tal o cual problema. Bien, entonces vamos a lo que es el tema del día de hoy. Tenemos a alguien que quiere entrar. El tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la investigación, sus objetivos, cómo se clasifican los diferentes tipos de investigación, las diferencias más notables que existen entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, los pasos de la investigación y también vamos a hablar de cómo se formula un problema de investigación. Bien, partimos de la definición del concepto de investigación. La investigación dice que es un proceso sistemático y riguroso de una situación o problema con el fin de generar un nuevo conocimiento o validar un conocimiento existente. Cuando hablamos de investigación, se hace con estos 2 firmes propósitos. 1, investigar algo de lo cual se desconoce, de lo cual no existe, algo que llamó nuestra atención y vamos a generar información nueva
relevante o relacionada a ese tema. Y también lo hacemos para validar, corroborar algún estudio previo que se ha hecho acerca de el tema. Bien, hay que señalar algo, que la investigación tiene 3 características fundamentales, que es sistemática, científica y analítica. Bien, ¿por qué decimos que la investigación es sistemática? Es sistemática porque ella sigue una serie de pasos o procesos, los cuales deben seguirse de manera escalonada y en orden, así como quien sigue una línea de tiempo. Es necesario que nosotros sigamos estos pasos para que nuestra investigación siga el debido proceso y podamos tener resultados exactos, claros, fiables, válidos. Es científica porque, como dice la palabra, parte o sigue los pasos del método científico, que parte de la observación generando una idea y concluye ¿con qué? Con la prueba de algo y los resultados que se arrojan. Es decir, que sigue los pasos del método científico, observar y probar algo. Y es analítica porque en este transcurrir de un proyecto de investigación, nosotros vamos a analizar información. La analizamos cuando recopilamos bibliografía relacionada al tema que tenemos que leer, sintetizar, analizar información, discriminar información, y también lo hacemos en el momento en el cual nosotros aplicamos encuestas, cuestionarios para recabar información que nos ayude a probar algo. Entonces nosotros vamos a analizar esa información también. Entonces la investigación cumple con estas 3 cosas. Es sistemática, es científica y es analítica. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la investigación? Podemos decir que es un proceso sistemático, científico y analítico que busca generar nuevos conocimientos o validar un conocimiento que ya existe. Bien, vamos a ver lo que es el concepto de investigación. Concepto de investigación. Cuando hablamos de investigación nos referimos más que todo a la búsqueda del conocimiento. La investigación puede definirse también como una búsqueda científica y sistemática de la información pertinente o relacionada a un tema en específico. De hecho, puede definirse la investigación como un arte. En otras palabras, podríamos decir que la investigación es el arte de la investigación científica. Muy bien. Esto es lo que es el concepto de investigación. Tenemos los objetivos de la investigación. Toda investigación tiene diferentes objetivos. Los más comunes son estos 4. Hay muchos más, pero estos son los objetivos comunes que tiene toda investigación. Vamos a hablar de los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación son explorar, escribir, cuantificar y probar algo. Podemos decir que uno de los objetivos es familiarizarse con un fenómeno o lograr nuevos conocimientos acerca de él. En este sentido decimos que es explorar. La investigación es exploratoria. También decimos que otro de los objetivos es describir. ¿Por qué? Porque la investigación trata de hacer un retrato con precisión acerca de las características o acerca de la situación de un individuo, de un grupo en particular. Busca describir algo. También uno de los objetivos es cuantificar. ¿Por qué cuantificar? Porque busca determinar la frecuencia en la que un evento o un fenómeno ocurre y también cómo se asocia uno con el otro, es decir, la relación que pueda haber entre diferentes variables. Y también busca probar algo. De hecho, cuando es una investigación cuantitativa, busca probar una hipótesis, es decir, la relación causal que existe entre algunas variables. Este tipo de estudio
Se conoce como estudio de investigación de prueba. ¿Por qué? Porque trata de probar una hipótesis. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son aquellas cosas que motivan al investigador a llevar a cabo una investigación. Bien, una de ellas es el deseo de obtener la alegría intelectual de hacer algún trabajo creativo. Bien, en este caso podríamos decir que nosotros como seres humanos tenemos ese deseo de hacer algo, en este caso de investigar algo y contribuir tal vez a la sociedad, a la educación, con nuestros aportes. Entonces, ese deseo, esa alegría que llena el ser humano puede ser una de las motivaciones a investigar, que van ligados al deseo de servir a la sociedad, sea nuestra escuela, nuestra comunidad. Deseo de obtener respeto en el área académica. ¿Quién no quiere tener ese prestigio académico, ¿verdad? Como profesional, todos queremos ser reconocidos por nuestros aportes. Deseo de obtener un título de investigación o puede ser un título universitario para aprobar un grado académico. Y deseo de solucionar problemas, de afrontar esos retos, de buscar la solución a diferentes circunstancias o problemas que tenemos a nuestro alrededor. Bien, vamos a hablar de las características de la investigación. Características que toda investigación tiene. Es un enfoque analítico seguido de datos precisos. Como ya les dije anteriormente, la investigación conlleva a que analizar información, mucha información. Información bibliográfica, datos recabados, puede ser también datos que adquirimos en entrevistas, un cuestionario, en un estudio de caso, en una lista de cotejo. Entonces, toda la información siempre va a ser analizada. Otra característica es que se basa en el razonamiento lógico e involucra métodos tanto inductivos como deductivos. Bien, cuando hablamos de inductivo y deductivo, tenemos que separar dos cosas. Los métodos inductivos van ligados a la investigación cualitativa. Y la palabra inductiva, ella misma dice induce, que busca generar respuestas, generar información y también generar más preguntas. Cuando nosotros utilizamos el método inductivo, vamos a generar información. Al contrario, el método deductivo, que se utiliza en la investigación cuantitativa, busca probar algo. Es decir, que nosotros señalamos una hipótesis que viene siendo la predicción de algo. Entonces, cuando nosotros predecimos algo, predecimos la consecuencia, el resultado o lo que va a pasar. Entonces, cuando nosotros establecemos una hipótesis, tenemos la posible solución. Entonces, por eso se le llama el método deductivo, porque intuye cuál va a ser el resultado. Dice la siguiente: se realiza un análisis en profundidad de todos los datos recopilados. Es lo que hablábamos al inicio. La investigación busca analizar todos los datos, buscando similitudes, contrastes entre ellos, también características similares que nos lleven a obtener un punto de vista o una conclusión acerca de un tema en específico. Es de naturaleza analítica. La precisión es uno de sus aspectos más importantes. Cuando nosotros hacemos investigaciones de tipo cuantitativo, vamos a señalar datos precisos, tantos estudiantes, tantas personas, tanto porcentaje de la población. Entonces, estos, grosso modo, son algunas de las características de la investigación, de cualquier tipo de investigación. Ahora, ¿por qué es importante la investigación en el aula? O sea, siempre se habla de la investigación científica
Es investigación que busca descubrir nuevas cosas, un medicamento, la cura de alguna enfermedad, una vacuna, busca las causas de enfermedades. Todas esas investigaciones que se conocen más que todo como investigaciones puras. Pero en el ámbito educativo, ¿por qué es importante la investigación? Es importante porque nos ayuda a descubrir causas de problemas que existen dentro del aula y también nos ayudan a buscar posibles soluciones a dichos problemas. Podemos contribuir en la comunidad educativa o en la comunidad donde estamos, donde esté la escuela, donde esté el centro educativo. Podemos contribuir a un mejor desempeño de nuestros estudiantes y también a nosotros como docentes realizar una mejor labor. Entonces, es muy importante en el quehacer nuestro como profesionales de la educación, la investigación. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifica la investigación. La investigación se clasifica de acuerdo a su objetivo, de acuerdo al método y de acuerdo a su función. De acuerdo al propósito, esta que tenemos aquí puede ser aplicada o puede ser básica o fundamental. Se le llama fundamentada, se le llama fundamental, se le llama básica. Y la aplicada. ¿Qué ocurre cuando la investigación es aplicada? Es porque todo aquello que recabamos, todo aquello que encontramos, lo que logramos demostrar en un momento dado en una investigación, puede ser puesto en práctica porque se va a utilizar para la solución de un problema. En el caso nuestro, que es la educación, vamos a aplicar ese método, esa estrategia, esa actividad con los estudiantes. Al contrario, la básica solamente genera conocimiento, un conocimiento muchas veces abstracto que no puede ponerse en práctica o tal vez un conocimiento que posiblemente posteriormente ayude a generar otro. Entonces vamos a ver las otras dos. Vamos a ver ahora la clasificación de los diferentes tipos de investigación. Y la investigación se clasifica de acuerdo al objetivo, de acuerdo al método que se utiliza y de acuerdo a su función o propósito. De acuerdo al objetivo, las investigaciones pueden ser de tipo descriptivo, pueden ser analíticas, pueden ser exploratorias y pueden ser predictivas. De acuerdo al método, pueden ser cualitativa, cuantitativa o mixta, y de acuerdo a su propósito o función puede ser aplicada, básica o fundamentada. Bien, de acuerdo al objetivo, la primera de ellas es descriptiva, aunque tenemos otros tipos de investigación, pero vamos a hablar de estas cuatro. La investigación descriptiva son aquellas investigaciones que se utilizan para describir, valga la redundancia, el comportamiento de la muestra o de la población. En un estudio descriptivo solamente se requiere una variable para realizar el estudio. ¿Cuáles son los propósitos del estudio descriptivo? Sería describir, explicar las causas de algo, validar hallazgos o también describir la población la cual es objeto de estudio. Luego tenemos la analítica. El propósito de la investigación analítica, valga la redundancia, es analizar la información. Significa llevar a cabo un análisis, un estudio del fenómeno que es objeto de estudio. En su mayoría, en las investigaciones analíticas sí requiere e involucra datos secundarios, pues se hace un análisis profundo. Otra es la investigación de tipo exploratorio. La investigación exploratoria, en esta, se dispone de una pequeña cantidad de información o casi nada de información relevante o relacionada al tema
del cual estamos investigando, lo que hace que sea necesario explorar en detalle, explorar a profundidad el problema para así poder tener una mejor comprensión del problema y brindar solución. Es decir, que se hace esto cuando no tenemos información o muy poca información relacionada a la investigación que estamos llevando a cabo. Y finalmente, de acuerdo al método, tenemos la investigación predictiva. ¿En qué consiste la investigación predictiva? Es algo empírico y va relacionado a pronóstico, a predicciones, a probablemente sugerencias de eventos o comportamientos que van a pasar en un futuro. La evaluación de las variables en este tipo de investigación consiste en medir de repente un fenómeno que va a ser evaluado. En otras palabras, se puede decir que la predictiva es un supuesto de algo que va a ocurrir. Entonces consiste en medir las variables, la dependiente, la independiente. Si planteo esto, probablemente va a suceder esto. O sea, es una predicción de algo que va a pasar, un fenómeno. Luego tenemos la otra clasificación que es de acuerdo al método. Y de acuerdo al método tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Y es bien importante aquí porque debemos tener claro estos dos tipos de investigación que son los que más se utilizan. La investigación cualitativa, más que todo, es un proceso de indagación y ayuda a tener una comprensión profunda de los problemas o cuestiones de nuestro entorno natural. La investigación cuantitativa es un método no estadístico, es decir, más que usar gráficas, más que usar tablas, vamos a utilizar ensayos, palabras, preguntas. No quiere decir con esto que en un momento dado necesitamos mostrar algo y la herramienta que se facilite para mostrar esa información sea una tabla. Se puede usar, no quiere decir que está cerrado a no utilizarse. La investigación cuantitativa se basa en preguntas, más que todo abiertas, que se hacen de una forma que fomenten respuestas que nos lleven o nos conduzcan a otra pregunta o un grupo de preguntas. El propósito de hacer este tipo de preguntas es recopilar la mayor cantidad de información posible de la muestra. Intentamos responder con este tipo de investigación a una pregunta principal que la planteamos al inicio de nuestra investigación, que se llama así mismo nuestra pregunta de investigación. En la investigación cualitativa, los instrumentos que más se utilizan para nosotros recopilar datos sería la entrevista uno a uno, es decir, persona a persona, grupos de enfoque, también la investigación etnográfica, el análisis de contenido o investigaciones de tipo bibliográfica, investigación de estudios de casos de una persona en particular o un grupo en particular. En el otro lado, entonces, tenemos lo que es la investigación cuantitativa, que es lo opuesto a la cualitativa. La investigación cuantitativa parte de una hipótesis. La investigación cuantitativa involucra a una población mucho, pero mucho más grande. Más personas están envueltas y más personas significa que vamos a recopilar una mayor cantidad de datos. Con más datos que nosotros podamos analizar, podemos obtener también resultados mucho más precisos. Este método cuantitativo utiliza preguntas cerradas, a diferencia de la cualitativa que utiliza preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir preguntas cerradas? Que nosotros vamos a proveer la respuesta, que sea sí o no, siempre, algunas veces, casi nunca, nunca, y este tipo de escalas que se utilizan en este caso.
Es decir, que nosotros vamos a conducir a la respuesta o podemos hacerla en números, escala de 1 al 5, o la forma en la que usted vaya a elaborar ese instrumento que va a utilizar para recopilar datos. También en este tipo de investigación podemos decir que lo que más se usa, el instrumento que más se usa son las encuestas, los cuestionarios, esas encuestas que se hacen en línea. También se puede utilizar la observación, pero los métodos más precisos son estos, los cuestionarios, las encuestas y también los tests. Y tenemos la investigación mixta, que no es más que la mezcla de estas dos, en el cual vamos a llevar a la investigación manteniendo datos de tipo cualitativo y datos de tipo cuantitativo. ¿Qué son datos cualitativos? Son aquellos datos que son relacionados o relativos a las cualidades de la persona, cualidades del problema, cualidades de la circunstancia, lo que sea que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, si yo te pido que describas una compra que existe, una compra que realizaste en cualquier punto de venta, tú me vas a decir fue rápido, fue lento, fue agradable, fue caro, fue barato, fue inútil, perdí mi tiempo, interesante, y todos aquellos adjetivos que puedas utilizar para describir cómo fue tu experiencia. Bueno, todos esos datos, todos esos ejemplos que te acabo de dar son datos de tipo cualitativo, porque son más que todo las cualidades o las características de algo. A diferencia de los cuantitativos, que son datos cuantitativos, se trata de números. Por ejemplo, podemos hablar cosas referentes a la cantidad. ¿Cuántas botellas de agua compraste el mes pasado? ¿Cuántas latas de Coca-Cola consumes por mes? O tu altura, tu peso, cuánto tiempo te llevas de un lugar a otro, cuántas veces te vacunas al año. Esos son datos de tipo cuantitativo, porque se expresa más que todo en números y medidas. Bien, de acuerdo al método, dijimos, cualitativo y cuantitativo. Vamos a resumir brevemente estos dos y sus características. El método cualitativo responde a una pregunta de investigación. El método cuantitativo intenta probar una hipótesis o demostrar una hipótesis. El método cualitativo realiza preguntas abiertas. El método cuantitativo realiza preguntas cerradas. El método cualitativo es no estadístico, usa más que todo palabras. El método cuantitativo utiliza números, métodos estadísticos. El método cualitativo es de tipo inductivo, es decir, como dice la palabra, induce, genera otra pregunta y genera respuesta. El método cuantitativo es deductivo porque predice lo que va a pasar y muestra cómo una variable va a influir sobre otra, haciendo ver que ya existe una posible respuesta. El método cualitativo es subjetivo, es decir, que nuestra opinión, nuestra experiencia, nuestro punto de vista no debe interferir en la forma en cual vamos a analizar los datos. El método cuantitativo es sumamente objetivo, nada de interferencia de nuestras creencias. Mientras que en el método cualitativo, nuestra opinión y a veces el estar inmerso en esas situaciones entre los grupos de enfoque, estar metidos de repente en una comunidad haciendo preguntas face to face, hace que nosotros de manera involuntaria involucremos nuestras creencias, nuestro punto de vista, nuestra percepción de las cosas a la hora de realizar y de interpretar este tipo de cosas. Entonces, decimos que el método cualitativo es bien subjetivo,
Y el método cuantitativo es sumamente objetivo. En el método cualitativo se utilizan mucho esas entrevistas, estudios de casos, grupos focales. Y en el método cualitativo se utiliza más las respuestas tipo y cepa. Pero bien, ya hablamos de las características de lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Pero la investigación cualitativa y cuantitativa están clasificadas en diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, la investigación cualitativa puede ser etnográfica. ¿Qué es etnográfica? Es un tipo de investigación bastante familiar, bastante común y aplicable, porque te sumerges tú mismo en un ambiente en el cual los participantes están y vas a investigar acerca de sus objetivos, de su cultura, de su campo, de su historia, probablemente de características de ellos y los temas que son objeto de estudio y lo que a ellos les preocupa. Eso es una investigación etnográfica. Más que todo se aplica en una población determinada o un grupo étnico determinado. Etnográfica relacionada a personas y cómo ellos se conocen. También tenemos la investigación fenomenológica. Esto ocurre cuando yo quiero describir un evento, una actividad o fenómeno. En esta investigación se puede decir que es totalmente cualitativa. El estudio de un fenómeno es una combinación de cosas, ¿verdad? Es leer documentos, es llevar a cabo entrevistas, ver videos, visitar lugares para entender lo que está siendo examinado y la reacción de las personas ante dicho evento. Es decir, en pocas palabras, es el estudio de un fenómeno en particular, es algo que ocurre en un determinado lugar o en un momento específico. Y tenemos también otro tipo de investigación de esta, que es el estudio de casos. El estudio de casos, puedo decir que envuelve un conocimiento profundo. Trata de explicar las cosas como un todo, analiza personas, analiza grupos, eventos, decisiones, instituciones. Es el estudio de algo específicamente en particular y muchas veces responde a una organización, a una entidad donde te piden que tú estudies algo en específico o un grupo en específico. Tenemos la investigación histórica. La investigación histórica, como dice la palabra, estudia eventos históricos que ocurren en un lugar, eventos que ocurrieron en el pasado e interpreta los hechos, las causas de esos eventos, los efectos que tienen esos eventos que ocurrieron en el pasado y en el presente. Más que todo nos conlleva a un recuento directo de los eventos, buscar en archivos, documentos oficiales, los ancianos de una comunidad, probablemente diarios que tengan esas personas, testigos oculares de algún hecho. De eso se trata la investigación histórica. Tenemos también la descriptiva, que trata más que todo, como dice la palabra, de describir las características de la población o un fenómeno que es estudiado. Más que todo se enfoca en la frase qué y por qué. ¿Qué es lo que estudia y por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es el evento? ¿Por qué ocurre el evento? Se enfoca más que todo en ese segmento demográfico que describe ese evento, esa situación, ese fenómeno. Y, como dice la palabra, va a describir el evento tal cual se observa y por qué ocurre tal evento. En cuanto a la investigación cuantitativa, vamos a hablar de dos nada más, la experimental y la cuasi experimental. La cuasi experimental se aproxima a la experimental. Trata de hacer ese experimento, pero ¿qué sucede? Que no tiene el mismo control.
Entonces puede que haya errores en los resultados. Para que yo tenga un experimento, debo de tener un grupo de controles, un grupo donde aplico y un grupo donde no aplico. Para esto deben ellos estar en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. Entonces los resultados que voy a obtener en la investigación casi experimental probablemente no sea tan exacto como la experimental. En la experimental tengo un ambiente controlado. Voy a tener los grupos de enfoque, es decir, un grupo donde sí voy a poner en práctica en mi hipótesis lo que yo planteo y otro donde no. Esto ocurre, van a decir, en el área de la ciencia, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo voy a probar una vacuna, tengo un grupo controlado, un grupo en el cual yo le voy a aplicar el medicamento y tengo una sección, un grupo al cual yo le voy a inyectar lo que le llaman placebo. Entonces, eso me hace comparar personas en igualdad de condiciones, edad, peso, a los que sí le inyecté la vacuna y a los que no. Entonces, yo voy a comparar los efectos de la vacuna entre ambos grupos y eso hace que sea una investigación totalmente de tipo experimental, porque eso me permite arrojar, me permite analizar datos exactos. Entonces, esta es la clasificación de los diferentes tipos de investigación. Bien, de una manera clara, bastante explícita, pues hemos visto lo que son los diferentes tipos de investigación. Bien, también vamos a ver ahora un pequeño video donde nos muestra las características específicas para reforzar lo que vimos ahorita de la investigación cualitativa versus la cuantitativa. ¿Tienes que elegir si tu proyecto es cuantitativo o cualitativo? ¿No sabes las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa? Bueno, en este video hablaremos de las principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa y te mostraré ejemplos para que puedas decidir cuál es mejor para tu proyecto. Así que, ¿habías pensado en la investigación cuantitativa y cualitativa? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Una cosa que siempre me gusta mencionar es que tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa tienen su complejidad, sus ventajas y sus desventajas, y ninguna es superior a la otra. Y aunque difieren en muchas cosas, ambas buscan observar fenómenos, entenderlos, hacer suposiciones y ponerlas a prueba usando distintos análisis. Y los resultados de ambas perspectivas suelen incrementar el conocimiento de un fenómeno y o resolver problemas específicos. Vale, vamos a empezar con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una perspectiva, un método en la investigación que se enfoca en medir variables usando un sistema numérico, para después analizar estas medidas usando una variedad de modelos estadísticos y reportando relaciones y asociaciones entre estas variables. Las variables de la investigación cuantitativa regularmente se miden utilizando instrumentos de medición. Tienes que elegir si tu proyecto suelen incrementar el conocimiento de un fenómeno y o resolver problemas específicos. Vale, vamos a empezar con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una perspectiva, un método en la investigación que se enfoca en medir variables usando un sistema numérico, para después analizar estas medidas usando una variedad de modelos estadísticos y reportando relaciones y asociaciones entre estas variables. Las variables de la investigación cuantitativa regularmente se miden utilizando instrumentos de medición, los cuales asignan números a los fenómenos de acuerdo a ciertas reglas, y estas medidas serán analizadas usando estadística, la mayoría de las veces. Y regularmente la investigación cuantitativa se hace para describir, explicar y predecir algún fenómeno, y esta descripción, explicación y predicción se realiza por medio de hacer preguntas de investigación, hipótesis, investigaciones, experimentos, modelos y teorías, las cuales son puestas a prueba y se buscan generalizar a un grupo más grande. Es decir, la investigación cuantitativa se enfoca en números, en cuantificar y averiguar qué tanto suceden las cosas, qué tanto están relacionadas o qué tanto se diferencian. Y básicamente, qué significan estas relaciones o qué significan estas diferencias entre
muchas otras cosas. Ahora, para ser más específico, las investigaciones cuantitativas regularmente empiezan con una idea o con una observación. Después se leen libros sobre el tema y artículos que tengan estudios similares. Y con base en esa información se establece una pregunta de investigación y las hipótesis. Y usando tanto la información obtenida de los libros y artículos como la pregunta de investigación, se planea el estudio. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa saber qué tanto las redes sociales afectan la capacidad de mostrar empatía de las personas. Puede ser que se nos haya ocurrido esta idea porque observamos algo o porque lo platicamos con alguien o por lo que sea. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar qué estudios se han hecho antes acerca de este tema o de temas similares. Es decir, nos metemos a revisar en libros, revistas científicas, tesis y otras referencias para tener una mejor idea. Y si no encontramos nada, entonces tenemos que tomar en cuenta temas similares. Por ejemplo, puede ser que no haya estudios directamente de redes sociales, pero sí de televisión o de radio o incluso de Internet en general. La finalidad de esta revisión es para saber qué se ha hecho en cuanto al tema que estás investigando. De ahí, lo que se hace con esta revisión de la literatura es escribir un marco teórico. Ahora, una vez que tienes un marco teórico más o menos avanzado, dentro de ese mismo marco teórico se busca algún problema que no se haya solucionado. Y con base en dicho problema se hace la pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos y básicamente un diseño de cómo será la investigación y de cómo se analizarán los datos una vez que se obtengan. Y si tienes dudas de cómo escribir el marco teórico, de cómo hacer la pregunta de investigación o incluso de las hipótesis, checa mis videos de esos temas acá y en la descripción del video. Por ejemplo, imaginemos que revisamos muchos libros, artículos y entonces nuestra pregunta de investigación es ¿qué tanto el uso de redes sociales influye en la capacidad de ser empáticos de los jóvenes universitarios de la Ciudad de México? Entonces tendríamos que diseñar una investigación para poder responder esta pregunta, en donde básicamente tendríamos que medir el uso de redes sociales y la empatía de las personas y ver si efectivamente cuando sube el uso de redes sociales la empatía baja o sube. Por ejemplo, para medir el uso de redes sociales, podríamos utilizar la información del celular. Por ejemplo, cuántas horas al día pasan las personas en las redes sociales. Y para la empatía, podríamos medirla desarrollando un instrumento psicométrico o incluso observando la cantidad de actos de empatía realizados en un mes o en otro periodo de tiempo. Y una vez que tengamos esos resultados, interpretarlos de acuerdo a la teoría en la cual nos basamos. Ahora, el procedimiento de la investigación cuantitativa puede ser modificado para responder casi cualquier pregunta, pero la mayoría de los estudios suelen seguir estos pasos. Ahora pasemos a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa produce datos descriptivos no numéricos, como observaciones del comportamiento de una persona o relatos de experiencias personales. La investigación cualitativa suele usarse para examinar cómo los individuos perciben el mundo, para encontrar distintos puntos de vista, y para conseguir los datos se suelen usar un montón de técnicas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas a profundidad, los grupos focales, la observación participante, los estudios de caso y el análisis de contenido, entre muchas otras técnicas. La investigación cualitativa regularmente se usa para explorar y entender el significado que los individuos o los grupos le dan a un problema social o humano. El proceso de investigación regularmente involucra realizar preguntas e incluso procedimientos que no estaban originalmente planeados. Los datos típicamente se recolectan en el contexto de los participantes. Los análisis de datos regularmente van de un individuo en particular a temas más generales. Y, de igual manera, esta investigación se puede enfocar en el significado individual y le da mucha importancia a reportar la complejidad de la situación. Por lo mismo, la investigación cualitativa suele usarse para comprender fenómenos desde la perspectiva de las personas que los experimentan, incluyendo sus experiencias y el significado que les dan. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo las personas con un cociente intelectual muy superior al promedio afrontan los problemas complejos de sus trabajos y ocupaciones. Para este estudio, podríamos realizar entrevistas a profundidad a estas personas para averiguar cuáles estrategias utilizan, cómo las utilizan y cuál es su experiencia al resolver estos problemas. Ahora, como no sabemos exactamente qué encontraremos en este tipo de investigaciones, se suele ser más flexible con qué se puede preguntar y se pueden modificar las preguntas si la persona menciona algún otro tema que también pudiera resultar ser muy relevante. De igual manera, la investigación cualitativa suele ser un poco más liberal con su procedimiento y los pasos a seguir, ya que no siempre se sigue el mismo orden. Por ejemplo, en muchos casos el investigador empieza revisando el fenómeno que le interesa, mientras al mismo tiempo revisa estudios previos. Ahora, si tienes que decidir entre cuál de estas dos perspectivas utilizar, ambos tipos de investigación son muy útiles y pueden servir para estudiar casi cualquier fenómeno que se te ocurra. Pero como todo en la vida, cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo,
La investigación cuantitativa nos da la posibilidad de que los resultados de tu investigación puedan generalizarse a un grupo más grande. Permite que si a alguien le interesa repetir tu estudio, pueda hacerlo con cierto grado de facilidad. Permite describir muy específicamente qué tanto sucede en diversas variables, incluyendo comportamientos, e incluso permite que estudios de diversos autores puedan ser comparados. Ahora, en cuanto a la investigación cualitativa, una de sus ventajas es que te permite conocer un fenómeno de manera muy profunda. Te permite entenderlo en su entorno, hacer interpretaciones e incluso conocer experiencias únicas de las personas. Además, toma en cuenta que el investigador es un factor que va a repercutir en cómo se recolectan y analizan los datos. Además de que puede ser que un investigador tome en cuenta distintas fuentes de información, como por ejemplo entrevistas, documentos e información audiovisual para estudiar un mismo fenómeno. Y por si queda duda, también es posible tomar partes de ambas perspectivas y hacer un estudio mixto. Y los estudios mixtos suelen estar en un continuo. Por ejemplo, puede ser que un estudio tenga más componentes cuantitativos que cualitativos, o al revés, o usar 50% cuantitativo y 50% cualitativo. Pero bueno, eso dependerá del estudio y es tema para otro video. Pero bueno, espero que te hayan quedado claras la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Si tienes cualquier duda, hazla en los comentarios y haré lo posible para responderla. Ahora, recuerda que este video forma parte del curso. Ok, hemos visto claramente cómo se diferencia la investigación cualitativa de la cuantitativa. Tienes que elegir si... Aquí tenemos una imagen que muestra de una manera práctica cuál es la diferencia del método cuantitativo versus el cualitativo. En esta imagen vemos donde dice interesante. Solo una de entre 75 personas se atrevió. Es decir, que nos presenta un dato estadístico. Una de 75 personas. En el método cualitativo dice, digan, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Cuál es la diferencia acá? Que estamos palpando emociones, ideas, cómo la persona percibe, es decir, cualidades, características y aquí porcentaje. Bien, para ir terminando con esto, entonces aquí en esta tabla vemos la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa responde a una pregunta de investigación. Parte de allí, de una pregunta, la cual voy a explorar. La cuantitativa parte de una hipótesis, la cual voy a probar. Intento probar. La cualitativa utiliza preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Como las que vimos ahorita en el ejemplo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué crees esto o aquello? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué lo compras? ¿Qué opinas del producto? Mientras que la cuantitativa utiliza preguntas cerradas. ¿Compraste? ¿Sí o no? ¿Cuántas compraste? ¿De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15? ¿Cuántas veces lo compras? Todas las semanas, 2 veces por semana, 1 vez a la semana. Es decir, que nosotros encajonamos la respuesta. Aquí se utiliza mucho lo que se llama la escala Likert. Tenemos el método cualitativo, no es estadístico, más que todo interpreta, usa palabras y se interpreta la información tipo ensayo. Mientras que en la cuantitativa, la investigación cuantitativa usa gráficas, tablas, números, porcentajes para representar o mostrar la información. El método cualitativo utiliza el método inductivo, que ya lo explicamos anteriormente, es aquel que induce, genera preguntas, genera respuestas y también a la vez genera información al respecto y que puede generar otras preguntas más adelante. Mientras que la cuantitativa no es inductiva, sino deductiva. Deductiva porque predice y trata de probar algo. La cualitativa es subjetiva, es decir, que nuestra opinión, nuestro punto de vista, al estar inmerso en una situación, al estar en contacto con las personas,
cuando tenemos esos estudios de caso, esos grupos de enfoque, nosotros nos vemos inmersos en situaciones en las cuales nuestro punto de vista, nuestras creencias, llegan a afectar la forma en la cual nosotros interpretamos la información. Mientras que en la cuantitativa no es subjetiva, sino objetiva. Es bastante estricta en eso y nuestro punto de vista no va a afectar y no debe afectar la manera en la cual la información es interpretada. Para recabar información, el método cualitativo utiliza mucho las entrevistas cara a cara, ese tipo de cuestionarios elaborados donde yo voy a hacer preguntas a las personas, grupos focales, estudios de caso. La cuantitativa usa más que todo los tests y las encuestas. Esos son los instrumentos que utiliza, tests y encuestas. Bien, vamos brevemente aquí a hacer este pequeño uno nada más, porque son 3. Este ejercicio de comprobación de conocimientos. Dice aquí la primera, se expresa a través de números. ¿Cuál de estas dos se expresa a través de números? La investigación cuantitativa. Se expresa a través de palabras. ¿Cuál de ellas se expresa a través de palabras? La investigación cualitativa. Requiere una muestra pequeña de población. ¿Cuál de las dos requiere una muestra pequeña? La cualitativa, porque podemos tener hasta un estudio de caso para hacer esta investigación. Requiere una muestra grande. La investigación cuantitativa requiere una población grande. Dice, se utiliza para probar y confirmar teorías. ¿Cuál de estas dos se utiliza para confirmar? La que plantea la hipótesis, porque busca confirmar o validar algo. Entonces sería la cuantitativa. Dice, se utiliza para formular una hipótesis para la comprensión de conceptos, pensamientos y experiencias. Al final que recabamos los datos, que presentamos la información, todos esos datos recabados en este tipo de información sirven para plantear una hipótesis. Al final, en este caso es la cualitativa. Dice, el análisis de datos se hace a través de resúmenes e interpretaciones. Y en la otra dice, el análisis se hace a través de procesos matemáticos. Como hemos dicho, la investigación cualitativa analiza utilizando palabras, describiendo, interpretando, mientras que la cuantitativa sí utiliza métodos, procesos estadísticos, fórmulas, utiliza la matemática. Dice, los métodos comunes son experimentos, observaciones registradas como números y encuestas con respuestas cerradas de opción múltiple. ¿Cuál hace eso? La investigación cuantitativa. Sus respuestas son siempre cerradas y se registran con números. Pues son de opción múltiple, sí o no. Siempre, algunas veces, muy poco, nunca. Ese tipo de respuestas. Dice, los métodos de recopilación de datos, dentro de ellos se encuentran las entrevistas abiertas. Focus group es un grupo enfoque, es decir, un grupo en el cual yo ejerzo o realizo mi investigación. O estudios etnográficos, eso lo hace la investigación cualitativa, preguntas abiertas. Dice, entre los métodos de recopilación de datos se encuentra la encuesta, entrevista
y sondeo. Y la otra dice, los métodos de investigación incluye entrevistas con preguntas abiertas, observaciones descritas en palabras, revisiones de literatura que exploran conceptos y teorías. Desde que hablamos de preguntas abiertas, sabemos que es una investigación cualitativa. Entonces, acá dice la recopilación de datos, puede ser encuesta, entrevista, sondeos. Bien, este fue nuestro ejercicio de comprobación de la información. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre los datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué son los datos? Es la información que vamos a recabar. Usted no va a recabar información porque en su proyecto yo no le estoy solicitando eso. Le estoy solicitando que diseñe un instrumento, ¿ok? Pero para diseñar el instrumento debemos tener claro cuando los datos son cuantitativos y cuando son cualitativos, porque usted va a diseñar el instrumento de acuerdo al tipo de investigación. Bien, dice que los datos son cualitativos cuando tienen estas características. Se utilizan para obtener una comprensión de opiniones y motivaciones. En este caso, habla de consumidores, pero puede ser del público en general, del estudiante, de colegas, depende del ámbito en el cual usted lleva a cabo la investigación. Los métodos de recopilar datos aquí son principalmente grupos de enfoque y preguntas de texto abiertas. Preguntas de texto abiertas. Por ejemplo, ¿cuáles actividades en línea son las que más te funcionan con los estudiantes? ¿Qué juegos utilizas en clase para motivar el aprendizaje? O sea, son preguntas abiertas. Puedo obtener un sinnúmero de respuestas. No estoy reduciendo las respuestas a 2 o 3. Los métodos de recopilación de datos varían. Van a variar porque yo puedo usar diferentes técnicas. Puedo utilizar una lista de cotejo, puedo utilizar una entrevista, puedo realizar un cuestionario, puedo revisar información. El volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucho tiempo. Esto es cierto, porque cuando yo realizo preguntas, por ejemplo, ¿por qué hay más mujeres matriculadas en la universidad que hombres? Y yo voy a hacer esa entrevista y hago una simple pregunta, una, nada más. Yo voy a obtener un sinnúmero de respuestas de todo tipo. Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué me corresponde hacer aquí? Ir encasillando las respuestas que tengan más cosas en común para llegar a una conclusión o a varias conclusiones. La presencia del investigador durante la recopilación de datos puede afectar las respuestas del sujeto estudiante. Si yo estoy en un aula con un estudiante, estoy estudiándolo a él, mi presencia, mi convivencia con él puede hacer que no tenga datos precisos u objetivos. Ahora vamos con los datos cuantitativos. Son datos que pueden transformar en estadísticas utilizables. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, el 65% de las mujeres que asisten a la universidad es porque sienten ese deseo de superación. O voy a decir, el 10% de las mujeres que asisten a la universidad es porque necesitan un descanso de las arduas labores del hogar. Cosas como esas. Los métodos cuantitativos de recopilación de datos están mucho más estructurados. Y eso es cierto, porque usted va a tabular lo que usted pregunta. Usted estructura un instrumento y va a plasmar según el instrumento que usted diseñó. No va a poner en esa tabulación otras cosas que no están en el instrumento. Y los instrumentos están muy ligados a las variables que vamos a investigar. Los métodos cuantitativos incluyen encuestas, pueden ser de papel, online, móviles, entrevistas. Ahora hasta en WhatsApp
hay una partecita que usted utiliza, una herramienta donde usted hace una encuesta. Entonces, todo este tipo de cosas se utilizan hoy en día para hacer encuestas. Y esos son datos cuantitativos. Usted a veces dice, bueno, la mayoría decidió que vamos a dar la clase virtual. Entonces, usted lo usa ahí en el WhatsApp y eso es una herramienta. Las preguntas para obtener este tipo de datos tienden a ser cerradas. Y la muestra, es decir, a la cantidad de personas a las que le voy a aplicar la encuesta, es mucho más grande. Se puede reunir información de un número relativamente grande de participantes. Bien, de acuerdo a Sampieri, vamos a hablar de las características del método cuantitativo, de acuerdo a Sampieri, ¿verdad? Rapidito aquí. Planteamiento bien definido, mide fenómenos, usa estadísticas, prueba hipótesis y teoría. Recuerde que yo le dije que la característica fundamental del método cuantitativo es que busca probar la hipótesis. ¿Ok? El proceso es deductivo, secuencial y probatorio. Los beneficios es generalizable. Tenemos el control de las variables, fenómeno. Es preciso y es predictivo. Este método es preciso y predictivo. Bien. Ahora vamos a ver los 10 pasos de la investigación. Uno es concebir la idea. ¿De dónde concebimos la idea? Partiendo de la observación. Observamos un problema, nos llama la atención, observamos un fenómeno, concebimos la idea de investigar. Luego, planteamiento del problema. Luego, elaboramos el marco teórico, que es producto de la revisión de la literatura. Vamos a definir el nivel de la investigación, o sea, qué tipo de investigación. Exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional. Presentamos nuestra hipótesis, en la cual vamos a definir nuestras variables, la independiente, la dependiente, y vamos a definirla conceptual y operacionalmente. ¿Cuál es conceptual? Es el concepto del mismo. Y operacional es donde vamos a definir cómo una variable afecta a la otra variable. Luego la elección del diseño, que vamos a decidir si nuestra investigación es, primero, cualitativa o cuantitativa. Segundo, cuando ya tenemos si es cuantitativa o cualitativa, ¿qué tipo de cualitativa o qué tipo de cuantitativa es? Luego vamos a seleccionar la muestra que va a partir del universo. Vamos a elaborar el instrumento y recopilar datos. Luego vamos a analizar estos datos para presentar la información. Bien, ahora vamos a ver estos mismos pasos de acuerdo a lo que dice el autor Sampieri. Son los mismos 10 pasos y cómo se definen. Vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las características del método cuantitativo o enfoque cuantitativo? Uno es que el enfoque cuantitativo tiene la necesidad de medir, estimar las magnitudes de cómo ocurren los fenómenos o los problemas de investigación, es decir, que va a medir cuán frecuentemente ocurre algo, si ocurre o no, con qué frecuencia se da y cómo afecta una variable a la otra. También en este tipo de investigación, el investigador plantea un problema, es decir, el problema el cual va a estudiar, lo plasma, lo define de una forma concreta. Las preguntas de investigación que realizan son basadas en cuestiones específicas. Posteriormente a haber planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora revisa la literatura relacionada a ese tema y construye el marco teórico. La teoría, los conceptos, la información que va a guiar su estudio. De allí se deriva una hipótesis, pueden ser varias, que puede ser la afirmativa, la negativa y la nula. ¿Qué es una hipótesis? Es lo que se va a examinar o lo que se va a someter a prueba
según sea el diseño de la investigación. Los resultados, luego de investigar, corroboran la hipótesis si son congruentes con esta o no, si lo afirman, si lo refutan, dependiendo qué es lo que se vaya a realizar. Bien, debemos tener claro que esta hipótesis, cual vamos a probar, que son más que todo creencias, conceptos que tenemos como investigador, debemos generarla mucho antes de recolectar los datos. Es decir, nosotros vamos a investigar, vamos a colectar información bibliográfica acerca de ello. Y luego nosotros tenemos ese diseño de esa hipótesis. Es decir, siempre la hipótesis va a ser generada para entonces crear un instrumento con el cual vamos a recolectar datos. La recolección de datos no es más que la medición. ¿La medición de qué? De las variables. Se miden las variables o conceptos que nosotros establecemos dentro de una hipótesis. Y esto se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados. Pueden ser test, pueden ser listas de cotejo, podemos utilizar la lista, podemos utilizar un cuestionario y dependiendo de lo que nosotros vayamos a investigar, es el instrumento de recolección de datos que nosotros vamos a utilizar. Recuerde que los datos son producto de las mediciones, por lo tanto se van a representar por números y utilizando métodos estadísticos. En este proceso lo que tratamos es tener un mayor control de las variables para lograr que otras posibles explicaciones distintas a la propuesta, es decir, a lo que planteamos en la hipótesis, puedan ser desechadas. Los análisis cuantitativos, en este caso, se interpreta basándonos en las predicciones iniciales que hicimos, es decir, lo que planteamos al principio en nuestra hipótesis, y basado en ello es que vamos a medir, basado en ello es que vamos a interpretar la información. Cabe resaltar que a diferencia de la investigación cualitativa, que es muy subjetiva, la investigación cuantitativa trata de ser lo más objetiva posible, es decir, que las creencias, los puntos de vista, lo que pensamos nosotros como investigador no debe ser incluido en la investigación. Debemos ser lo más objetivo, justo y equitativo posible. Los fenómenos que se observan no deben ser afectados por nosotros como investigadores y debemos evitar en lo posible que nuestra creencia, nuestros deseos, tendencias, religión, la política influyan en los resultados del estudio que se va a realizar. Los estudios cuantitativos o la investigación cuantitativa, por eso decíamos al principio que es sistemática, porque siguen un patrón que es predecible y bien estructurado. La investigación cuantitativa siempre va a intentar generalizar los resultados, lo que encontró en ese grupo, segmento, muestra que nosotros investigamos, que vamos a tomar a partir de lo que es el universo. Recuerden que el universo es la población en general y la muestra es parte de ese universo, esa muestra representativa. Al fin de todo esto, el estudio cuantitativo lo que pretende es confirmar los fenómenos investigados, buscando patrones, regularidades, relaciones causales entre los diferentes elementos o variables que son sujetas de estudio. Entonces, basándonos en esta imagen que tenemos aquí, podemos decir que la investigación cuantitativa sigue más o menos este proceso que tenemos aquí en esta imagen. Tenemos una idea que surge de qué? De la observación. En el método científico, el primer paso es la observación. Observamos, identificamos que hay un problema, surge una idea. ¿Por qué voy a investigar esto? ¿Debo investigar esto? ¿Es necesario investigar esto? Algo que a mí me llama la atención. Luego voy a proceder a lo que es el planteamiento del problema, que ese viene luego de la observación. Planteo el problema. En esta parte voy a establecer en qué consiste el problema. Los objetivos, ¿por qué lo voy a investigar? ¿Qué hace interesante
el problema que investigo, por qué, para qué, con qué propósito, y justifico la investigación de ese problema. Luego voy a proceder con la revisión de la literatura que está relacionada a ello. Y basado en esto, yo voy a desarrollar lo que es un campo teórico, lo cual va a sustentar y a fundamentar la hipótesis o el tema que yo estoy estudiando. Luego voy a establecer el alcance de mi estudio. El alcance es hasta dónde voy a impactar yo, a qué personas van a llegar. Posterior a esto voy a elaborar la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es lo que voy a encontrar. Podría decir yo que la hipótesis es mi sugerencia, es mi tratamiento a algún problema, que sea la solución a algún problema, es como yo lo planteo. Esa es mi hipótesis. ¿Qué es lo que lo planteo y lo voy a probar? Que más que todo es la solución a un problema que yo observo o la búsqueda de las causas de ese problema. Entonces yo elaboro mi hipótesis y defino la variable. En este caso, mínimo yo voy a tener mi variable dependiente y mi variable independiente. Recuerden que la variable independiente es aquella que nunca va a cambiar. Es decir, que es la variable que establece mi idea, mi pensamiento, mi sugerencia. Y la variable la variable dependiente es la que se va a ver afectada, es decir, el resultado, la consecuencia de mi variable independiente. Entonces yo más que todo lo definiría como el tratamiento alto. Mi variable independiente sería el tratamiento que voy a dar, esa solución que ofrezco. Y mi variable dependiente va a ser el cambio, cómo evoluciona la respuesta que voy a tener, sea en actitud, sea en algo físico, sea algo científico. Es ese fenómeno, esa característica que va a cambiar. Luego desarrollo el diseño de investigación. Voy a decir si es cualitativa, si es cuantitativa, y depende del tipo de investigación. Si es cualitativa, lo voy a decir si es etnográfica, si es histórica, si es un estudio de caso, si es descriptiva, el tipo de investigación que es. Si es cuantitativa, yo voy a señalar qué tipo de investigación es. Si es correlacional, si es un control group, si es experimental o cuasi experimental. Allí, en esa parte, yo voy a establecer el tipo de investigación que yo voy a llevar. Luego, selecciono y defino la muestra, es decir, a las personas a las cuales yo le voy a aplicar mi encuesta o mi test. Recolecto los datos independientemente del instrumento que yo vaya a usar para recopilar la información. Luego analizo estos datos y finalmente voy a elaborar un reporte en el cual voy a interpretar los resultados de mi investigación y los voy a compartir. Perfecto. Entonces, hemos visto desglosado aquí los diferentes pasos de la investigación. Hay una actividad que ustedes tienen en la plataforma que es realizar una infografía. En esa infografía ustedes van a plasmar los pasos de la investigación. Bien, es importante también que nosotros aprendamos cómo debe ser el planteamiento del problema, ya que está en una de las asignaciones que usted tiene allí. Bien, primeramente vamos a ver qué es lo que es un planteamiento del problema. El planteamiento del problema, como lo indica, es la identificación y formulación del problema. Es la parte de la investigación en la cual nosotros vamos a presentar el problema y vamos a señalar por qué es importante estudiar este problema. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no establecemos bien nuestro problema, no señalamos objetivos claros, vamos a causar confusión y el lector
el facilitador en este caso se va a perder en la información que usted presenta porque no va a encontrar coherencia o correlación entre el problema y el resto de su investigación. Entonces, es bien importante en esta parte señalar los aspectos que deben estar inmersos aquí, que es cuál es el problema a profundidad, por qué debo estudiarlo, por qué es importante. Bien. Cuando yo voy a plantear mi problema de investigación, es necesario establecerlo, señalarlo, escribirlo, redactarlo de la forma más clara posible. Ahora, el planteamiento del problema va a depender del nivel académico en el que usted se encuentre. Secundaria, sea un técnico superior, sea licenciatura, sea una maestría, doctorado. Así como sube de nivel, asimismo usted va a hacer un planteamiento del problema mucho más profundo y específico. Entonces, cuando vamos a establecer el tema de investigación, en este caso el planteamiento, debemos estar seguros de que el tema que usted plantea esté claramente expreso y señalado aquí. También debe brindar el contexto de la investigación. Es decir, yo señalo cuál es el problema, pero también tengo que brindar esa información relevante del problema. Datos, hechos, estadísticas, información relevante al tema. Puedo usar como guía preguntas como ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurre el fenómeno? ¿Cuándo ocurre este fenómeno? ¿Cómo pasa? ¿Cuán frecuentemente ocurre? ¿Por qué ocurre? Y todas esas preguntas que me pueden ayudar a presentar un mejor planteamiento del problema. Luego que he planteado mi problema y lo formulo, voy a realizar una pregunta de investigación, que es la pregunta que me va a guiar a través de todo el proceso de investigación, y pregunta que al yo culminar o terminar mi proyecto, debo responder, debe estar explícitamente resuelto, debe responderse en mi proyecto de investigación. Un planteamiento del problema debe incluir estos puntos. ¿Dónde se desarrolla la problemática? ¿Cuándo suceden estos hechos? ¿Por qué es un problema? O sea, ¿por qué debo estudiarlo? ¿Dónde se desarrolla? Bien, en este caso usted va a describir el lugar donde se desarrolla. Va a partir de lo general a lo específico. De lo general a lo específico, como que fuera una pirámide invertida. De lo general a lo específico, o sea, ocurre en el mundo, ocurre en América, ocurre en Panamá, ocurre en Chiriquí, ocurre en David, ¿ok? Entonces usted desarrolla eso. ¿Dónde? ¿Dónde? No es necesario que ponga a nivel mundial primero, pero cuando usted va a ir reduciendo, utilizando ese esquema de lo general a lo específico. ¿Cómo suceden estos hechos? Podemos utilizar cifras, podemos utilizar datos recientes, podemos utilizar fechas para describir cuándo suceden estos hechos. Luego, ¿por qué es un problema? Identificar claramente qué afecta, por qué es necesario estudiarlo, por qué causa trivialidades, por qué causa problemas, en qué medida me afecta. Entonces, esto debe estar inmerso en su planteamiento del problema para que sea un buen planteamiento. Bien, errores que ocurren cuando nosotros planteamos un problema. Uno de los errores comunes es no identificar correctamente el problema. Esto ocurre porque muchas veces nosotros redundamos demasiado al plantear el problema. Utilizamos demasiadas palabras o utilizamos palabras rebuscadas y no vamos directo al grano a especificar concretamente en qué consiste y cuál es el problema. 2, generalizamos demasiado. O sea, no nos enfocamos en lo que queremos investigar. No justificar adecuadamente la importancia.
O sea, es muy importante cuando usted establece el problema justificar por qué es importante, porque eso va a ser lo que se le llama ese gancho, en inglés se le llama hook, el hook que va a atraer al lector a seguir leyendo su investigación, porque usted le está brindando la información, usted le está indicando, existe este problema y hay que estudiarlo por esto. Entonces, eso va a atraer a la persona a que lea su investigación. Otro de los errores sería no delimitar el problema de manera clara y específica, precisa y concisa. ¿Okay? Cuando hablamos de delimitar es a qué segmento específico nos vamos a enfocar, en qué área específica vamos a llevar a cabo nuestra investigación, delimitándolo. O sea, lo voy a estudiar en mi escuela, en mi comunidad, en mi corregimiento, en mi distrito, delimitar ese problema o delimitar las características que yo voy a estudiar de ese problema. No formular preguntas de investigación específicas y enfocadas. Recuerde que cuando nosotros planteamos esas preguntas, las preguntas deben ser resueltas o respondidas dentro de nuestra investigación. Si yo plasmo preguntas de investigación y leo todo mi proyecto y no encuentro esa respuesta, entonces es incorrecto. Son preguntas que yo voy a responder a través de mi investigación. Si no respondo esas preguntas, entonces estoy fallando como investigadora. Bien, vamos a ir culminando con este video que nos habla de lo que es el planteamiento del problema.
Ok. Hemos visto todos los temas que pretendíamos abordar el día de hoy y hemos terminado con lo que es el planteamiento del problema. Solo me resta decirles pues que quedo en espera de sus asignaciones y espero que la explicación haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. Tenemos a 2 personas aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Antes de terminar, nos quedan unos 4 minutos. Si tienen alguna duda, consulta. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Edni Montezuma. Es un placer de haber escuchado hablar sobre la materia de investigación. Es una materia muy importante. Como educadores debemos ser investigativos, creativos, analíticos y estar anuentes a las problemáticas y dar soluciones. Muchas gracias por toda la información brindada. Ok, gracias a usted. Cualquiera pregunta entonces que surja mientras usted realiza su proyecto, entonces el próximo acompañamiento las tiene allí para que formule su pregunta. A ver, Maribel. Buenas tardes, profesora, compañera. Profesora, mi pregunta es la siguiente. Tenemos una actividad que es presentar el planteamiento de un problema. ¿Sería como enviar la primera parte del proyecto final? Es correcto. Es lo mismo que va a utilizar en el proyecto final. Es como para ir adelantando. Ajá, muy bien, gracias. Sí, es lo mismo. La misma información que usted va utilizando, usted va plasmando, usted va llevando la secuencia. En la otra sección, entonces en el otro acompañamiento voy a tratar de explicarle los otros pasos que están allí y también tocarle un poquitito lo que son las normas APA, que a veces flaqueamos en ese aspecto. Gracias por su respuesta, profesora. Buenas tardes. Bueno, entonces me despido de ustedes, que tengan una bonita tarde, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Igual.